Ella venía de tan lejos como la memoria le permitía recordar. Una cocina pequeña, una cama de tablas, el olor a pan quemado de su niñez que nunca la abandonó. Ella, la que barría sin prisa la tierra de la entrada, la que enjabonaba con manos callosas los trajes de seda de la mansión, la que aprendió a oler mentiras antes incluso de verlas, era la narradora y protagonista de esta historia, y también la voz que, en secreto, conversaba con un crucifijo viejo que colgaba detrás de la puerta de la despensa. Su piel tenía el tacto de la tierra húmeda después de la lluvia. Sus uñas olían a citronela y jabón. Su delantal, siempre limpio aunque raído, llevaba el perfume del esfuerzo. Ella hablaba en tercera persona como quien se mira desde fuera para no romperse, y cuando nadie la veía, recitaba oraciones como quien escribe un diario en el aire. «Señor, dame fuerza para que la verdad no se apague», murmuraba mientras la cacerola hervía y el niño de la casa jugaba a dibujar junto al fogón. La mansión olía a madera noble, a perfume caro, a éxito y a algo frío que no se dejaba tocar. Contrastaba con la humilde habitación que ella habitaba, donde una sábana era más tesoro que cualquiera de los collares que colgaban en el tocador de la señora. Esa distancia de mundos era un personaje más en su vida, el lujo que pasaba por encima de su cabeza como pájaros migratorios y la pobreza que le acariciaba los pies como si fueran raíces. El jefe, hombre de traje oscuro y voz de trueno, imponía sus rituales de poder con un portazo. Su sonrisa era una máscara que sabía convertir la humillación en espectáculo. «Ella miente», decidió una tarde, con la frialdad con la que algunos deciden el destino de otros. Y así empezó la injusticia que incendiaría la calma de la casa. El jefe, sentado en el comedor con la túnica de su autoridad, la señaló delante de la familia, delante de la servidumbre, delante de vecinos curiosos que siempre llegaban como moscas al perfume del drama, y dijo, en voz alta y ceremoniosa, que ella había robado. El corazón de la protagonista se convirtió en un río que intentaba contener una presa. Sus ojos, dos luceros empañados, no sabían si mirar al niño que cuidaba o al crucifijo que colgaba de la pared. La acusación cayó como veneno. «Mentira», gritó ella una vez, como si romper una copa pudiera cambiar el vidrio de la verdad, pero su voz, pequeña ante el estruendo del apellido del jefe, se convirtió en eco de cocina. Las vecinas ya murmuraban en el portal, como malas hierbas que se reproducen en silencio. La vio salir a la una. Si no es culpa, ¿por qué no explica? Las fofocas eran cuchillos que se afilaban en la lengua de todas y cada una. Los guantes del jefe señalaron el camino. Ritos de humillación pública, devolución de objetos imaginarios, cartas de despido firmadas con tinta de desprecio. Le quitaron el delantal en plena vereda. La hicieron doblar las manos como si rezara por algo que no merecía. En ese momento, la lluvia comenzó a caer, símbolo que nunca falla, y cada gota parecía escribir una sentencia sobre su espalda. El agua, fría y sin compasión, mezcló olor a tierra con olor a lágrimas. El crucifijo que alguien dejó caer al barro quedó boca abajo, y ella, temblando, lo recogió como quien recoge un pedazo de su alma. Y en ese momento, todo cambió. El niño, el mismo que ella había cuidado desde que mamaba del pecho de su madre, corrió hacia el patio con un papel en la mano, sus dedos marcados de lápiz, la camisa empapada, los ojos como dos faroles de inocencia. Había dibujado algo, la verdad. En ese dibujo, el jefe aparecía con una mano extendida hacia una caja que no era suya, y otra figura, pequeña y temblorosa, mostraba la acción real que ella no pudo decir bajo la tormenta de palabras. El niño gritó, «¡Yo lo vi!» Y entonces la casa se hizo un teatro donde las puertas golpeaban con más furia, los susurros subían como humo y la señora, con el abanico en mano, trató de sofocar el escándalo como quien intenta apagar fuego con un trapo. Las vecinas, ya armadas de cucharas y chismes, se acercaron hasta la verja como si fueran a presenciar una ejecución. El jefe, enrojecido, sintió cómo su autoridad temblaba. Su hijo mayor, siempre envuelto en silencio, miró a su padre con algo que no era odio sino decepción, y eso pesó más que cualquier envío de dinero. La protagonista fue empujada hacia la calle sin más equipaje que su decencia. Durmió esa noche bajo un portal, sobre periódicos húmedos, con el olor del pan perdido y el llanto convirtiéndose en río que corría por su cara. Ella recordó entonces
todos los momentos en que su mano limpió lágrimas ajenas, y pensó que la vida era un tejido donde la injusticia a veces cortaba hilos que parecían indestructibles. Su monólogo íntimo, mitad oración y mitad confesión, resonó en su cabeza. No pedí riquezas, solo justicia para el niño, solo poder decir la verdad sin que me llamaran traidora. La ciudad, que la había visto nacer y crecer en silencio, comenzaba a murmurar otra historia. La imagen del niño con su dibujo circulaba ya entre las manos de las vecinas. El crucifijo embarrado había sido recogido por una señora que no soportó ver al símbolo ultrajado. La lluvia había lavado algo de polvo, pero no de orgullo. El jefe, humillado ahora por la mirada de su propio hijo, sintió la primera grieta en su imperio. ¿Cómo mantiene uno la fachada cuando su sangre le devuelve un espejo? La gente empezaba a reunirse en la plaza principal. Algunos llamaban a la autoridad, otros solo buscaban espectáculo. La protagonista, exhausta, sintió en su pecho una semilla de esperanza que dolía por crecer. Y mientras la noche se cerraba, alguien abrió la puerta del juzgado con pasos que tronaban por la calle, pasos de alguien que traía un sobre con nombres, un sobre que podría cambiarlo todo. ¿Quién tocaba así, a estas horas, con la verdad en la mano? Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Pero la luz aún no había llegado al último rincón, y en la plaza, el dibujo del niño, mojado pero legible, esperaba ser leído en voz alta. ¿Se atreverá alguien a decir lo que todos han visto? ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete y acompáñame en esta historia. ¿Se atreverá alguien a decir lo que todos han visto? La plaza olía a tierra mojada y a pan frío, y las voces se enredaban como hiedra en los balcones. La gente apretaba las manos en los bolsillos como quien guarda cuchillos invisibles. Ella miró al niño. Sus ojos, dos faroles que no sabían mentir, la buscaron con la misma confianza con la que antes hallaba un pecho caliente. El jefe se colocó en el centro como quien monta un escenario. Su traje olía a tabaco y a mentira. Sus guantes blancos parecían metafóricos dedos de acero que apuntaban y cortaban. Ella miente, repitió, ahora con más público, con más sed de espectáculo. Y entonces empezó la segunda ronda de humillaciones, aquella diseñada para aniquilar el alma. Le arrebataron la manta que le había dado la señora solidaria de la esquina. Le colgaron un cartel en la espalda, escrito con letra firme e hiriente: ladrona. La hicieron caminar por la plaza mientras algunos escupían palabras como si fueran lodo. Las vecinas crueles, las mismas que la consolaban con un pañuelo antes, y que ahora reían con los labios fríos, apuntaban con dedos que olían a envidia. Siempre supe que algo escondía, murmuraban, y susurraron la mentira con tanta repetición que parecía verdad. La lluvia, fiel compañera, volvió a caer en ráfagas. Las gotas parecían sal en las heridas. Los gritos se mezclaron con el repiqueteo del agua sobre los techos de zinc, y la protagonista sintió que el río de su corazón se desbordaba. Las lágrimas eran un río que corría por su cara, y cada persona que pasaba no veía al río. Veía solo algo que podía pisar. ¡Mentira!, intentó gritar de nuevo, pero su voz se desgarró como una sábana vieja. Solo se oyó el rumor de su propio pulso. El jefe ordenó que la mantuvieran alejada del niño, y dos hombres con chaquetas grandes hicieron un cerco que olía a autoridad y a miedo. Le prohibieron acercarse a la casa. La señora cerró la verja con fuerza. El metal golpeó como un portazo que resonó en su pecho. Fue entonces cuando ocurrieron los rituales más crueles. El jefe, con la ceremonia de un verdugo, organizó una audiencia pública en la plaza, no un juicio, sino un espectáculo, y exigió que ella confiese delante de todos. La pusieron sobre un cajón boca abajo y le exigieron que dijera su culpa. Los niños de las vecinas, con ojos curiosos, se acercaron como pájaros a una carcasa. Ella sintió que cada mirada era una daga. Sus hombros se encogieron. Su delantal, ahora roto, llevaba el olor a lluvia y jabón, y su crucifijo, pegado al pecho, se movía como si quisiera hablar. En su monólogo interior, una oración susurro brotó: Señor, dame fuerza, dame una palabra que detenga la marea. Y creyó, por un segundo, que la respuesta sería un trueno. Pero el trueno fue el silencio de la ciudad, cómplice. Los rumores crecieron. Alguien sostuvo una fotografía vieja que no probaba nada. Otra vecina afirmó haber visto a la mujer en la puerta a la hora equivocada. Un señor con voz de carbón prometió que firmaría cualquier documento si le daban una moneda. La humillación escaló hasta la caricatura.
La señora de la casa mandó a alguien a quemar el delantal en público para limpiar la casa del escándalo. Las manos que habían doblado toallas y pegado botones ahora aplaudían la expulsión como si fuera un acto de justicia. Ella, que había limpiado salpicaduras de vino y besado frentes febriles, se encontró sola en la lluvia, viendo cómo su vida era quemada en un fuego que no había encendido. El niño, sin embargo, no era arena que el viento se llevara. Su dibujo estaba en manos de varias personas y su voz, esa voz pequeña que antes gritó, «Yo lo vi», ahora temblaba entre la multitud. Varios adultos intentaron calmarlo. A algunos les interesaba que callara. A otros, la verdad le picaba la conciencia como una costilla clavada. En un gesto que pareció venir desde un lugar más puro que la codicia, la maestra del niño, una mujer de manos ásperas y corazón íntimo, se acercó sosteniendo el papel, con dedos manchados de tiza. Ella había guardado el dibujo. Lo tuvo en silencio como quien custodia una reliquia. «Esto no es juego», dijo la maestra, y su voz fue una cuchara de metal que chocó contra la olla de la plaza. Todos se callaron un poco. Fue entonces que alguien tocó la puerta del juzgado otra vez, pasos que retumbaban como promesas, y entregó un sobre con letras temblorosas. El sobre, mojado por la lluvia, venía de un primo lejano que trabajaba en la aduana. Dentro había una nota, una factura, un sello que colocaba una caja fuera de la mansión en la noche en que la acusación nació. La noticia corrió como pólvora. Había un registro, evidencia que no era dibujo ni palabra de niño. Era papel con firma. La esperanza, pequeña pero firme, germinó en su pecho. Pero el jefe, herido en su orgullo, no se quedó quieto. Llamó a un abogado de frases cortantes, soltó insinuaciones nuevas y movió sus influencias para que el sobre se considerara irrelevante. La plaza volvió a dividirse, murmuradores y partidarios, aquellos que querían espectáculo y aquellos que ansiaban justicia. Ella, en su miseria, se refugió bajo el umbral de la iglesia, estrechando el crucifijo contra su corazón, como quien abraza lo último que le queda. Hizo un monólogo, que fue oración y confesión. «No busco venganza, solo pido protección para el niño, que su inocencia no se manche con mi nombre», murmuró, y las palabras se mezclaron con el sonido de las campanas, que doblaron una vez, luego otra, como si el pueblo respirara. Una señora veterana, la misma que alguna vez le había ofrecido sopa, apoyó una mano sobre su hombro. La calidez fue un aviso. Hay quienes no venderán su alma por un plato. Ese gesto fue un faro, señal de esperanza. Al mismo tiempo, el hijo mayor del jefe, ese joven que siempre había observado con una mezcla de frío y desdén, se apartó del grupo y se quedó mirando a su padre con algo que era más profundo que la decepción. Era vergüenza. Se acercó al cajón donde ella había estado, recogió el dibujo con dedos que temblaban y lo sostuvo contra su pecho. La multitud contuvo la respiración. «Papá», dijo el joven con una voz que no conocía mucha costumbre de gritar, «no juegues con lo que no entiendes». Fue una frase breve, pero como una piedra arrojada a un estanque. Las ondas se expandieron. El jefe giró. Sus ojos eran dos carbones en llamas. Su máscara cayó por un instante. ¿Se abriría el hijo a declarar? ¿Rompería el silencio que protegía el apellido y traicionaría al poder para abrazar la verdad? En ese instante, el hombre del juzgado abrió el sobre delante de todos, sacó la factura, y antes de que pudiera leer una sola línea, la voz del joven resonó y cortó el aire. «Yo estuve esa noche», dijo, y todos volvieron la mirada como quien vuelve a una herida. Fue una frase simple, y entonces la plaza contuvo un latido. ¿Qué diría? ¿Mentiría para salvar a quien le dio sangre o hablaría para salvar lo correcto? La lluvia se hizo más intensa. El crucifijo vibró contra la piel de ella, y la gente esperó, porque cuando la verdad se asoma, el mundo se detiene. ¿Qué ocurrirá cuando el hijo ponga la verdad en la balanza? La respuesta estaba en los ojos del joven, y en esos ojos había una decisión que podía derrumbar un reino o levantar a una mujer. El silencio fue la antesala del impacto. El silencio fue la antesala del impacto, y la plaza contuvo un latido que parecía el pulso mismo del pueblo. El joven alzó el dibujo con manos que temblaban, y con voz que rasgó la lluvia dijo, «Yo estuve esa noche», y en ese instante, el mundo pareció inclinarse hacia la verdad. La gente se apretó los abrigos como si guardara cuchillos. Las voces se apagaron y hasta la lluvia pareció escuchar. Ella,
Apoyada en el umbral de la iglesia con el crucifijo pegado al pecho, sintió que el barro de la calle latía bajo sus pies. El olor a pan frío y a tizas mezclado con el perfume caro que flotaba desde los balcones le revolvió el estómago. Todos miraron al joven, al hijo del jefe, que sostenía el papel con la inocencia huérfana de un niño que jamás debió conocer palabra mentira en la boca de su padre. «Lo vi. Papá puso la caja en el corredor y después dijo que la mujer la había robado», dijo el joven, y su frase cayó como un martillo sobre la máscara del jefe. La sonrisa se resquebrajó, el traje tembló como si tuviera frío, y por un instante toda la autoridad fue solo un hombre con cara de sorpresa. Un murmullo fue creciendo, un rumor que olía a escándalo. La señora dejó caer el abanico. Las vecinas se acercaron con los ojos como agujas, pellizcando la verdad hasta tratar de convertirla en espectáculo. Ella, por primera vez desde que el nombre ladrona le quemó la espalda, creyó en un viento que cambiaba de dirección. Su monólogo interior, oración, plegaria, se volvió en gratitud. «Gracias, Señor, porque una vocecita pequeña ha dicho lo que yo no pude gritar», pensó, y el crucifijo rozó su piel como una caricia prometida. Y en ese momento, todo cambió. Del fondo de la plaza salió el abogado del jefe, un hombre con voz de piedra y una carpeta que parecía un arma. La gente dio un paso atrás, como quien ve venir una tormenta peor que la lluvia. El abogado habló con frases cortantes, como quien corta cuerdas. «Hay pruebas que contradicen el testimonio del menor», dijo, y desplegó un papel con timbres y firmas que fulguraron bajo la lluvia. Era una declaración firmada, supuestamente de ella, una confesión escrita con la caligrafía que todos conocían, la suya. El papel, húmedo en las esquinas, olía a tinta y a traición. La plaza se volvió una olla a presión. Por un lado, el dibujo del niño con la verdad. Por otro, una hoja con su letra que la condenaba. La primera revelación, la sospecha inocente de que el joven diría la verdad, se transformó en algo más complejo. Alguien había fabricado una red para atrapar la verdad y hacerla morir enredada. «Eso lo firma usted», dijo el abogado mirando a la señora, que asintió con la serenidad de quien sabe que tiene un cerrojo para cada puerta. La maestra del niño, que había sido faro para el dibujo, miró la hoja con una mezcla de duda y dolor. Su dedo, antes firme, empezó a temblar. Las vecinas, que en un momento querían apedrear al jefe por su osadía de acusar, ahora cambiaron de lado como quien cambia la receta para no quemarse. La envidia, esa vieja compañera, sopló y convirtió la duda en condena. La reviravolta que agravó la injusticia vino así, con tinta y sello. El jefe, con el poder acorazado, presentó además un testigo, un operario de la mansión, que afirmó haberla visto llevar cosas la misma noche en que se dijo que había robado. La palabra de aquel hombre sólido tuvo el peso de un martillo en la balanza. «La evidencia documental y el testimonio coinciden», proclamó el abogado, y en la plaza aquel «parece» se convirtió en veredicto. Ella sintió que la tierra se abría bajo sus pies. El olor a jabón y citronela se mezcló con el humo de la fogata donde, por orden de la señora, habían quemado su delantal y algunos de sus pocos enseres esa misma mañana, en un rito que pretendía borrar su nombre. Ahora el fuego era símbolo de despojo y no de limpieza. Los hombres de chaqueta grande se acercaron, y uno de ellos, mostrando una placa que olía a metal y a papel, pronunció frases que sonaron como cadenas. «Por la acusación formal, procederemos a realizar una diligencia». La multitud, hambrienta de espectáculo, no preguntó por la verdad, solo por la emoción. La protagonista, cuyo pecho era un río que ya había intentado contener la presa, vio cómo la corriente la arrastraba otra vez. La niña, el niño, fue separado de ella con la frialdad de quien separa un cordón. La señora cerró la verja, el portón golpeó con fuerza y el sonido fue un lamento que se guardó en los pliegues de su ropa. El jefe, con la voz endurecida, pidió una orden de alejamiento inmediata. Alegó miedo, peligro para el menor, y la palabra «protección» sonó a cuchillo que le cercenó sus derechos. Ahora no solo era una mujer acusada de hurto, era una amenaza, y en los pueblos la peor moneda es el miedo. Su vida se deslizó por una pendiente barrida por rumores. La carta de despido llegó sin tregua. La señora no quiso ver sus ojos. El crucifijo, que antes colgaba en su pecho como amuleto, quedó escondido en su bolsillo como última reliquia. Las fofocas, que eran abejas sin piedad,
Picaron una y otra vez. La vio con la caja. Ella le prometió dinero al niño. Horrible, siempre lo supe. Las voces eran cuchillos que, repetidos, se convirtieron en sentencia social. Su habitación humilde en la casa de la esquina, esa sábana que era tesoro, le fue quitada por un primo que trabajaba en la administración. Le dijeron que no era buena para los niños, que traía desgracia. Le quitaron el derecho a estar cerca del fogón que ahora olía a cocina y a ausencia. La caída fue implacable. La señora ordenó que sacaran sus pertenencias y las pusieran en la calle. Una vecina, con manos que alguna vez le dieron sopa, se negó a ayudar y al final fue cómplice del silencio. La lluvia, infatigable, volvió a caer, y cada gota parecía escribir una advertencia sobre su espalda desnuda. No vuelvas. La procesión fue lenta y pública. Sus cosas, sus mantas, su crucifijo, todo fue depositado en una bolsa que olía a humedad y a despedida. Fue empujada a la vereda mientras niños curiosos la miraban y reproducían la historia como un juego que no entendía la gravedad de la mentira. Su delantal, ahora reducido a cenizas en la plaza, dejó un olor a quemado que se clavó en su memoria como un sello. Durmió la primera noche en la intemperie, bajo el portal de la iglesia, con el crucifijo apretado entre los dientes de su voz. Señor, guarda al niño, que mis manos no lo alcance, cuida su inocencia. Y las campanas repicaron una vez, luego otra, como si el pueblo rezara por costumbre y no por convicción. La ciudad, que la había conocido como parte del mobiliario de la mansión, la miraba ahora como un objeto roto que da vergüenza tener en la casa. Las vecinas cuchichearon, unos la insultaron, otros le lanzaron monedas que ella no recogió. La caridad se volvió espectáculo. El jefe, saciado por la humillación y la limpieza pública, no se detuvo. Su abogado movió hilos y consiguió una orden que expropiaba sus pocas pertenencias comunes. Incluso el pequeño techo donde guardaba un saco de ropa fue reclamado por un vecino con conexiones. La protagonista llegó al punto más bajo cuando, una madrugada, al volver del tribunal donde una jueza de voz fría negó sus apelaciones por falta de pruebas congruentes, encontró su improvisado lecho levantado y pisoteado. Alguien había dejado un letrero colgando en la verja de su antigua casa. Prohibida la entrada a vagos, y la lluvia lavó sus lágrimas pero no su nombre. Esa noche, durmió bajo un puente, con la humedad en los huesos y el crucifijo pegado al corazón. El olor a río, a humedad y a pescado, le recordó la cocina donde aprendió a coser su vida con hilos de esperanza. Su monólogo íntimo fue una oración que sabía a derrota y a resistencia. No tengo nada, Señor, pero no pierdo al niño en mi corazón. Si la ley me quita su cercanía, te ruego que lo protejas. Susurró al metal del crucifijo con voz quebrada, y las palabras se convirtieron en un mantra que la mantuvo consciente. Las noches fueron largas. Oyó puertas que se cerraban, pasos que se alejaban, la risa amarga de quien no quiere ver el dolor propio reflejado en otro. La vergüenza social la había vaciado de amistades. Sus manos, que antes lavaban platos y pañuelos, ahora sostenían un cartón que olía a humedad. Su boca, que cuidó febriles y besó frentes, no tenía pan para ofrecer. Y sin embargo, en medio del barro y del frío, la esperanza no murió. El dibujo del niño circuló por redes y teléfonos, y hubo quienes no quisieron creer en la versión del abogado. Aparecieron cartas anónimas en las que se leía: no todo está cerrado. Pero la caída total era tan real que casi nadie la oyó. Perdió el trabajo, la casa, la reputación, y lo más atroz, el acceso al niño que cuidó como propio. La noche en la que la última puerta se cerró, la protagonista se sintió despojada de su palabra, de su misión. Mientras dormía en esa madrugada, arrullada por el murmullo del río y por el recuerdo del olor a pan quemado de su niñez, una sombra se acercó. Alguien dejó, sin despertarla, un sobre bajo la piedra donde ella había dejado el crucifijo. El sobre olía a tinta y a papel sellado. En la esquina había un sello de la aduana y una letra que reconocía de inmediato, la del primo que había enviado pruebas antes. Ella lo tomó con manos que temblaban. Sus uñas olían a una citronela, y al abrirlo, una hoja con números y nombres asomó. Había algo allí, algo que no encajaba con la versión oficial, una pequeña factura que mencionaba una caja, pero con un remitente distinto, y junto a esa hoja, una nota con 4 palabras escritas con urgencia: busca a la señorita Martina. Antes de que pudiera entender,
Oyó un paso firme detrás de ella. Era el joven, el hijo del jefe, cuyos ojos ya no eran solo faroles de inocencia, sino brasas de decisión. Se acercó en silencio, dejó otra cosa en sus manos, el dibujo, doblado de nuevo, y susurró, con la voz quebrada por algo que era mezcla de miedo y coraje. No dije todo, y su frase quedó suspendida en el aire como una promesa inacabada. ¿Qué más guardaba el joven? ¿Por qué ahora, en la penumbra, su voz volvía con confesiones a medias? ¿Quién había puesto la confesión firmada en su contra? La lluvia seguía cayendo. El crucifijo latía junto al corazón de ella, y la plaza, esa que tantas veces la juzgó, dormía todavía. Pero una cosa era cierta: la caída había sido total, la injusticia la había consumido casi por completo, y en sus manos, entre el barro y el papel, estaba la primera pista de que aún quedaba una verdad por nacer. ¿Se atreverá alguien a seguirla? ¿Se atreverá alguien a seguirla? Esa pregunta quedó suspendida en la noche como un canto de grillos, y antes de que ella pudiera responder, el joven retiró un pañuelo mojado y sudoroso de la chaqueta y habló de nuevo, ahora con una decisión que sonaba a campana antigua. «Papá pagó por la confesión», dijo, y no fue una revelación técnica. Fue un golpe de olor a humo en la cara del pueblo. Las palabras trajeron el sabor metálico del miedo. Ella, todavía con el crucifijo apretado contra la sombra de su pecho, sintió que la humedad del papel en sus manos le daba nombre a una esperanza nueva. El joven explicó, con voz entrecortada como quien divide panes para repartir justicia, que la firma había sido forjada en la mesa de la oficina, con la caligrafía de alguien que copiaba más por costumbre que por convicción, y que el operario había cobrado monedas y silencio, monedas que olían a licor barato y a mentiras. «Me obligaron a mirar y no hablar», balbuceó. «Me prometieron estudios en el extranjero, me prometieron protección, me dijeron que si abría la boca hundirían a nuestra familia». Sus dedos apretaron el dibujo y él mostró en la oscuridad una foto que había arrancado con prisas. La imagen de la caja, la etiqueta borrosa, la huella del sello de la aduana que coincidía con la factura que alguien anónimamente le había enviado a ella. En ese instante, el soplo de fe llegó envuelto en forma de mujer. La señorita Martina apareció entre sombras. Sus botas chirriaron sobre el empedrado mojado, y el olor de su abrigo fue a lavanda y papeles. Martina trabajaba en la aduana desde hacía décadas. Sus manos tenían la memoria de sellos y el tacto de papeles que huelen a historias. Nadie la esperaba. Ella, que vivía en la periferia de rumores, traía en la mano una carpeta con hojas que olían a tinta fresca y a riesgo. «Sé que buscabas a mí», dijo con voz de timbre gastado. Sus ojos, pequeños y decididos como botones, brillaron bajo la lluvia. La inesperada ayuda fue un soplo que la protagonista no supo si era milagro o consecuencia. Martina había conservado una copia del remito, escondida detrás de una plegaria en su cajón, porque años atrás alguien le había pedido un favor y ella había guardado el duplicado como quien guarda una llave para un día de emergencia. «No es que crea en ti», murmuró la señora con honestidad rústica. «Es que creo en la verdad cuando está escrita». Sacó el sello original, lo humedeció con la lengua, y la tinta resucitó la posibilidad de justicia. La noche, la lluvia, las manos, todo olía a papel mojado y a promesa. Pero el nuevo soplo de fe no iba a caminar solo. Vino acompañado de riesgos porque la conspiración del jefe era una red con más nudos de los que parecía. Martina confesó en voz baja y truncada que hacía semanas la llamaron del despacho del hombre con traje gris y voz de trueno. Le ofrecieron su silencio a cambio de un papeleo que ella, por temor y por deuda, había modificado. Le dijeron que si no lo hacía, su hijo perdería el puesto en el puerto. Ella, con la cara arrugada como mapas, había cedido por miedo, y ahora, con la garganta seca, devolvía la verdad. Había una marca en la factura que demostraba que la caja salió de la mansión y volvió a entrar, un movimiento extraño que solo la firma de quien firmó podía explicar. La conspiración se fue delineando como una tela de araña bajo la lluvia. El jefe había comprado lealtades, había pagado a un operario para que declarara, había amenazado a la maestra para que no mostrara el dibujo original en la audiencia, e incluso había orquestado la quema del delantal como símbolo de limpieza. Un ritual de humillación con olor a humo y a humillación. Su poder usaba puertas que se cerraban con portazos metálicos, usaba abogados de voz cortante que hablaban en frases sin corazón,
y tenía en sus bolsillos a 2 hombres de chaqueta grande, cuya mirada olía a amenaza. Ella escuchó todo eso mientras la lluvia seguía golpeando en su rostro, como si el cielo quisiera borrar los nombres de los culpables. Sus uñas sucias raspaban la carpeta de Martina, y su delantal imaginario le pesaba como una losa. En la plaza, algunos vecinos curioseaban. Otros, con los ojos enrojecidos por el espectáculo y por la costumbre, esperaban ver la caída final. Pero la nueva evidencia abrió una herida en el discurso del jefe. El sello en la factura, la copia de Martina y el dibujo del niño creaban una trilogía peligrosa. El joven, con una valentía que olía a pan viejo y a culpa redimida, prometió acompañarla a la aduana en la mañana y mostrar la verdad a quien quisiera oír. Allí, en la penumbra donde los búhos de la ley a veces despiertan, la mujer sintió una chispa de esperanza que le dolía de pura ternura. Su monólogo interior se volvió una plegaria despierta. Señor, dame la lengua clara para hablar cuando me pregunten, y dame la fuerza para no dejar que el miedo de otros me cambie el rumbo, murmuró, y el crucifijo vibró contra su piel como si el metal quisiera asentir. Pero la conspiración no se quedó quieta. El jefe, herido, se movía con la rapidez de quien pierde privilegios. Aquella misma noche, en la mansión, convocó a su abogado y a un grupo de fieles. Había que enterrar la hoja de Martina. «Quemen la copia», ordenó con voz de hielo, «y asegúrense de que el operario no hable. Si el joven insiste, amenácenlo con cortar la universidad». Sus órdenes olían a pólvora. Además, el jefe activó contactos en la comisaría. No todo en la ley era justicia. Había policías que miraban hacia otro lado por una sobremiseria bien colocada. Preparó, con la frialdad de un cirujano, una estrategia para deslegitimar a Martina, para convertir su acto de valentía en una farsa. Sembrarían pruebas de que Martina había robado información y la había vendido. Sembrarían dudas sobre su integridad. La conspiración del antagonista era laboratorio de violencia burocrática, mezcla de promesas rotas, sobres con billetes y cartas de amenaza. Mientras tanto, la maestra, la señora veterana que una vez recogió el crucifijo embarrado, empezó a murmurar con otras voces. Algunas vecinas, tocadas por la ternura del niño y por el dibujo que parecía decir la verdad con lápiz torpe, comenzaron a formar un pequeño grupo que, en silencio, recogía testimonios. La señora veterana llevaba en su bolso un termo con sopa y unas monedas escondidas. Su gesto, una danza humilde, fue el primer auxilio real. Un plato caliente, una manta prestada, un nombre dicho en voz alta. La ayuda inesperada crecía en la forma de pequeñas redes. Martina, la maestra, la señora veterana y el joven, unidos por el dibujo y por la factura, se convirtieron en un hilo que podía coser una herida. Sin embargo, la tensión subía. La conspiración nos recordaba que los poderosos no sueltan su reino sin rasguños. En la madrugada, un ruido seco la despertó. Alguien había golpeado la piedra donde había dejado el crucifijo y el sobre. Una advertencia. La nota ahora había sido cambiada. Alguien la tomó y dejó en su lugar una tarjeta con una silueta de hombre y un mensaje escrito a máquina. «Aléjate o lo perderás todo». El olor a tinta fría y a miedo llenó el aire. Martina, al ver la tarjeta, tragó saliva y dijo: «Nos vigilan. Creo que alguien dentro de la aduana fue comprado». La protagonista entendió que la red de la conspiración era más profunda. El jefe no solo pagó por escrituras falsas, también había tejido una tela de silencio en el corazón del pueblo. Aún así, la justicia, aunque frágil, no es siempre sola. Hay manos que se extienden donde menos se espera. La maestra, con los ojos rojos por el llanto, propuso llevar el dibujo y las copias de Martina a una periodista del semanario local, una mujer con taco bajo y lengua afilada, que hacía temblar a muchos con su pluma. «Si lo publicamos», dijo, «la plaza se verá obligada a mirar». El joven asintió, y por primera vez la protagonista sintió que la verdad podía encontrar una voz que no fuera la suya. Su monólogo íntimo se volvió más firme. «No busco venganza. Busco que el niño recupere el nombre que le pertenece», repitió en el pulso de su alma. Pero la historia no se resolvería sin costo. El jefe, advirtiendo peligro, llamó a su hijo al despacho con una amenaza solapada. La sombra de la violencia doméstica rondó la promesa de la verdad. «Si hablas, no solo perderás privilegios», dijo en un susurro que olía a amenaza, «perderás el apellido».
Fue entonces que el joven, con una mezcla de luna y tormenta, respondió: «Si perder el apellido salva una vida, perderé mi nombre con gusto». Su decisión alumbró la posibilidad de traición al poder. En la madrugada, mientras la ciudad dormía y la lluvia marcaba un compás lento, la protagonista sostuvo la carpeta de Martina y sintió cómo el barro de su vida empezaba a mezclarse con tinta. Había un plan. Irían al semanario, publicarían la factura, sacarían la verdad a la luz y, con suerte, revertirían la orden de alejamiento. Pero el jefe tenía un último recurso: una denuncia por robo mayor, una acusación nueva que esperaba certificar con la palabra de un testigo sobornado. La tensión se tensó como un arco. En el aire quedó una pregunta que ardía como carbón. ¿La voz de un niño y la tinta de una mujer veterana vencerán al ejército de billetes del poderoso? La plaza olía a justicia a medias, a pan frío y a café, y el crucifijo latía junto al pecho de la protagonista como si pidiera no rendirse. Y tú, que has caminado con ella por estas calles de lluvia y de rumor, dime, con el corazón en la mano, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Ella repitió la pregunta en su cabeza tantas veces que las palabras se volvieron eco en la piedra fría, donde reposaba la carpeta de Martina. La lluvia seguía, como banda sonora, marcando un ritmo que era aguja en el reloj del destino. Se levantó con las manos entumecidas, el crucifijo caliente contra su piel, porque el metal tomaba la temperatura de su voluntad, y caminó junto al joven y a la maestra hacia el semanario, donde la periodista esperaba con un abrigo largo que olía a tinta y a café fuerte. La calle olía a pan mojado y a promesa. La gente que la conocía de la mansión la miraba con una mezcla de lástima y curiosidad, como quien observa una hoguera que puede reavivarse. Martina llevaba en su bolso la copia del remito, el sello original y una lista de correos electrónicos que olían a papel y vértigo. La maestra sostenía el dibujo del niño como quien protege un tesoro frágil, y la señora veterana llevaba un termo con sopa caliente que olía a consuelo. Entraron en la redacción, y la luz del lugar fue un foco que les puso la verdad en la cara. La periodista, de mirada aguda, deslizó las hojas sobre el escritorio y las olió, como quien huele una verdad fresca, y dijo con voz que parecía cincel: «Esto se publica hoy. Al pueblo le pertenece saber». Publicaron la factura, la copia sellada y una foto del sello. La página principal la imprimieron en papel grueso, que olía a tinta y a justicia. La noticia corrió por el pueblo como incendio en pasto seco. Voces que antes hablaban por sepultado, ahora preguntaban. La plaza se llenó, no de burlas, sino de caras que querían ver la verdad sin eufemismos. Algunos traían paraguas rotos, otros su mejor camisa, y todos respiraban un aire que mezclaba miedo con esperanza. El jefe llegó enfundado en su traje que olía a tabaco y a arrogancia. Quiso dar el gesto de quien encara la tormenta con una copa de cristal, pero sus manos temblaron y el vaso no sonó bien. Sus hombres de chaqueta grande estaban junto a él, como sombras que habían aprendido a doblar la vergüenza en el bolsillo. El abogado, de rostro liso, tenía una carpeta negra que olía a papeles sin alma. El joven, con el dibujo doblado en el puño, avanzó despacio. Sus ojos eran dos brasas encendidas por la decisión que había tomado. Delante de la multitud, la periodista mencionó la factura, la copia de Martina y la foto con el sello que enlazaba la caja a la mansión. Hubo un murmullo y luego silencio, como si la plaza contuviera la respiración para no borrar el momento sagrado en que la verdad se muestra. Ella, con su delantal imaginario y el crucifijo apretado, recordó todas las humillaciones, la quemazón del delantal en la plaza, la palabra «ladrona» clavada en su espalda como un cartel, la lluvia que lavó sus esperanzas. Pero ahora las viejas heridas palpitaban a la luz de una nueva posibilidad. Martina explicó, con voz que parecía venir de abismos de papeles, cómo había escondido la copia, cómo la presión y el miedo la obligaron a alterar un sello, y cómo, ahora, arrepentida, devolvía la verdad. El jefe intentó interrumpir con la autoridad, que siempre le quedaba como traje a medida. «Esto es calumnia», dijo, y su voz cortó el aire como tijera, pero la periodista lo miró con desprecio templado y leyó en voz alta la factura, la fecha, el sello, los movimientos que demostraban que la caja entró y salió bajo órdenes. Entonces el joven, que hasta ese momento había dicho apenas fragmentos, sacó un sobre de la chaqueta. Era un recibo de pago, húmedo en las esquinas, con el nombre de un operario,
y una cantidad escrita con tinta gris. Lo abrió y lo dejó caer en la mesa. El sonido fue como una sentencia. Papá pagó por silencio, dijo, y sus palabras no fueron duda sino cuchillo. La multitud exhaló y la señora veterana dejó caer el termo de sopa, que no se rompió, como si el acto fuera una metáfora de que algo inquebrantable estaba por ocurrir. Fue entonces cuando la conspiración mostró su rostro más humano. El operario, sudado y con olor a aceite, se adelantó temblando. Dijo que había cobrado por decir lo que le dijeron. Confesó que el testimonio que presentó en la audiencia fue comprado por unas monedas que olían a licor barato y a miedo. Miró al jefe y vomitó su... «Verdad. Me pagaron, señor. Me pagaron para decir que la mujer estaba allí», dijo. Y su frase fue tierra removida, sembrando la duda en los cimientos de la mentira. El jefe, rojo de ira, reculó. Su traje, impecable hasta entonces, parecía ceniza. La humillación pública se acercó como ola. Vecinos que lo aplaudían antes, ahora bajaban la cabeza. Las mismas vecinas que tejieron la historia con rumores, desviaron la mirada. La periodista, con pluma firme, pidió que la policía presente leyera la denuncia y que se iniciara diligencia por falsificación de documentos y por soborno. Un agente que no había recibido sobres resopló, acomodó su placa y habló con voz que sabía a papel mojado. «Procederemos a investigaciones», dijo, y su tono era balanza. El abogado del jefe intentó contraatacar con una hoja, una declaración que decía ser de ella, una confesión, una firma que supuestamente probaba su culpa, pero Martina, con un gesto que olía a limpieza, exhibió el sello original y las huellas de quien había manipulado la copia. Un perito, convocado en el acto, comparó las caligrafías y dijo que había indicios de fraude. Las piezas empezaron a encajar y el edificio del poder del jefe crujió. En un momento que fue silencio de iglesia, el jefe, humillado, empezó a gritar. Fue un grito no de defensa, sino de miedo. «Esto es un montaje», espetó, y sus palabras temblaron como cortinas en tempestad. Fue entonces cuando la multitud, que había venido por espectáculo, presenció algo más profundo. El hijo mayor, ese joven que antes dudó, dio un paso adelante y habló claro, con la voz rasgada por noches de miedo y por rabia contenida. «Mi padre pagó. Yo lo vi dar el sobre. No fui a hablar porque me ofrecieron una vida fácil si callaba. Me prometieron estudios, un apellido mejor, y me vendí por miedo. Hoy prefiero perder el apellido que vivir con la suela de la mentira», dijo, y su frase fue una espada que partió la máscara del jefe. Hubo una pausa corta, explosiva. «¡Mentira!», gritó el jefe, intentando recuperar el escenario. La plaza se llenó de palabras cortantes. La maestra cubrió la cara del niño, que miraba con ojos grandes como lunas. «¡Yo lo vi!», volvió a gritar el pequeño, y esa voz, pura y temblorosa, trajo un silencio casi sagrado. La periodista puso todo en sus columnas: la fotografía del sello, la copia de Martina, la confesión del operario y la mirada firme del hijo. En la plaza, el sonido de pasar de página tuvo algo de veredicto. Entonces, como si la justicia fuera un animal que despierta con hambre, aparecieron dos agentes que no eran sombras. No eran los hombres que miraban hacia otro lado por sobres, eran otros, de mirada clara, elegidos por una ciudad cansada de favores. Fueron a hablar con el jefe, le leyeron derechos y le pidieron que los acompañara. El hombre con traje gris intentó un último gesto teatral, fingir un desmayo, hablar de injusticia, llamar a un poderoso, pero su voz fue pequeña frente a la evidencia y ante el público que ahora miraba con ojos secos, no de risa sino de juicio. Lo esposaron en la misma plaza donde había decretado su sentencia. La multitud murmuró, unos lloraron, otros aplaudieron con manos curtidas. Ella, ahí, con el crucifijo apretado contra la falda, sintió que su pecho se abría como si un peso se hubiera ido. No fue triunfo sin costo. La señora en cuyo nombre tanto poder se movió se quedó fría. Miró a su esposo con ojos que olvidan cariño y aprendieron culpa. Las vecinas que antes la señalaron bajaron la cabeza. La plaza olía a jabón y a humo, a tinta fresca y a pan, y la lluvia, por primera vez en semanas, dejó de ser castigo y fue bendición. Pero justo cuando la escena parecía cerrarse y la policía se llevaba al jefe entre murmullos y el crujir de esposas, un hombre en traje oscuro y sombrero apareció en el extremo de la plaza.
Su llegada no fue casual. Bajó de un coche que no pertenecía a la ciudad, con paso de quien siempre llega tarde pero con propósito. Sostuvo entre sus manos un sobre marrón y su mirada atravesó a la multitud como quien tiene llave de todas las puertas. Se acercó lentamente y dijo con voz templada: «Si creen que todo termina hoy, se equivocan». El jefe, esposado, miró al hombre con brillo en los ojos que no era remordimiento sino desafío. Las manos de los agentes se tensaron. El hombre del sobre dejó que la lluvia lavara su abrigo y habló otra vez. «Aquí hay nombres que no aparecen en facturas. Hay firmas que no están en sellos. Si siguen, abrirán puertas que no se podrán cerrar». El sonido fue una advertencia que olía a pólvora. De pronto, un teléfono sonó en el bolsillo del agente que llevaba la carpeta de investigación. Era un número que no figuraba en las listas. Todos se quedaron rígidos. El joven miró a su padre esposado con una mezcla de triunfo y miedo. La mirada del jefe cambió. No era ya la máscara quebrada. Era alguien que sabe que al otro lado hay relaciones más peligrosas. Ella, con las uñas raspando el borde del papel de Martina, sintió el frío como mano en la nuca. La periodista, con la pluma temblorosa, guardó la última línea para publicarla mañana. «Esto apenas comienza», escribió, y lo que vino después fue una palabra que cayó como guadaña: amenaza. La plaza, que había conocido la humillación pública del poderoso, se quedó suspendida. ¿Qué puertas abre ese sobre? ¿Quién es el hombre con traje oscuro? ¿Qué más pagó el jefe para construir su reino de mentiras? La lluvia volvió a intensificarse, y en la radio de la patrulla comenzaron a escucharse voces que hablaban en códigos que ella jamás antes oyó. El crucifijo contra su pecho vibró como campana, y ella supo que la verdad había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de acabar. ¿Qué harías tú cuando la lucha por la verdad empuja puertas que nadie quiere recibir? ¿Qué harías tú cuando la lucha por la verdad empuja puertas que nadie quiere recibir? Ella repitió la pregunta en voz baja como un rosario que se repite para no olvidar, y la lluvia siguió golpeando, como si el cielo quisiera ayudar a borrar huellas y a la vez dejar otras más visibles. La plaza todavía olía a tinta fresca y a pan frío, y en el bolsillo de su delantal imaginario llevaba, como tesoro, una hoja doblada y la promesa de que algo más podía mostrarse. Caminó despacio porque los huesos se le habían hecho de prudencia. Su piel olía a tierra mojada y a citronela, y el crucifijo contra su pecho latía con un murmullo metálico que era casi una canción. El joven la condujo con los ojos fijos, como quien acompaña a una herida hacia la costura. La maestra lo siguió con pasos de alguien que ha aprendido a ser puente, y Martina, orgullosa y temblorosa, llevaba en la cartera el sello original, húmedo todavía por la última comprobación. Fueron al juzgado donde la mujer de voz fría les negó antes, pero ahora la plaza era otra, y los papeles eran más que palabras. Eran armas. Ella no tenía toga ni voz de tribunal. Tenía la honestidad pegada a los dedos y la costumbre de ver el mundo desde la cocina. A su lado, la maestra sostuvo la mano del niño. Sus dedos olían a tiza y a inocencia. La sala olía a madera vieja, a café y a miedo de quienes saben que la verdad a veces hiere más a quien la tiene cerca. El juez miró la carpeta con una distancia reglamentaria. Los agentes que lo acompañaban respiraron con ritmo de protocolo, pero hubo un policía cuya mirada la reconoció de antaño y le dio un gesto que ella entendió como permiso para creer. Fue allí, en esa sala donde la justicia se viste de papeles, que la pequeña gran revelación ocurrió. Martina abrió la carpeta, y como quien saca un pan caliente del horno, dejó ver un sobre cerrado con una nota adentro. En la nota, escrita con la letra temblorosa de quien se arrepiente, había un nombre, el del contable del despacho del jefe, y debajo, un número de caja que coincidía con la factura publicada. El contable, un hombre con manos de contador y mirada huidiza, había dejado una bitácora oculta, una libreta, donde anotaba pagos, sobres y destinatarios, como quien escribe un diario de vergüenzas. Martina la había visto de lejos en una gaveta y la había escondido por miedo. Esa noche la sacó. Cuando la libreta apareció ante las miradas, el olor a tinta pareció hacerse canción. Las páginas, manchadas en los bordes con café, contenían firmas, montos y la palabra repetida: pago. La protagonista empezó a leer en voz alta, porque su garganta ya no quería ser cautiva. 200, 500, apalabrar, operario, testimonio.
La sala se inclinó para escuchar. Hasta el juez dejó su bolígrafo. En una esquina de la libreta había una anotación diferente, una frase cortada. Confesión fabricada, soborno entregado en despacho, noche de lluvia, y un sello con la inicial del jefe. El aparato de la verdad comenzó a sonar. El contable, llamado a declarar, sudó como quien debe confesar un incendio del que fue cómplice. Sus dedos olían a papeles recién manoseados y a miedo. Contó cómo el jefe le entregó sobres, cómo la orden no fue verbal, fue directa, con la frialdad de los que manejan la ciudad desde sillones altos. Dijo nombres. La plaza entera había entrado en la sala con nosotros, porque la periodista había publicado todo, y la gente leía en voz alta los pasajes como si fueran letanías. El jefe, aún esposado desde la mañana, llegó al juzgado con la traje impecable arrugándose por la humillación. Entró con pasos de quien aún piensa que su apellido es blindaje. En la puerta, el hombre de traje oscuro, ese que avisó que esto no terminaría, observaba como jurado invisible. Su abrigo olía a tabaco extranjero y a cuentas por cobrar. El joven, que antes fue sombra, se plantó frente a su padre en medio del estrado. El aire se tensó como cuerda de guitarra. «Papá», dijo con voz que vibró hasta el fondo del pecho de ella, «ya no me compras». Breve, preciso, y en esa palabra hubo tormenta. El jefe levantó la mirada. Sus ojos eran dos carbones que no sabían si calentar o quemar. «¡Mentira!», gritó con la garganta seca, pero la palabra cayó hueca, porque la libreta y la factura hablaban en coro. Fue entonces, en ese momento de tensión que la narradora sabe que se guarda en el hueso, cuando la protagonista hizo algo que nadie esperó. Dio un paso al frente, con el delantal imaginario hecho dignidad, y habló como quien limpia un plato con palabras. Su voz, esa que tantos oídos habían considerado blanca y silenciosa, sonó firme. «Yo no robé», dijo, y fue mucho más que una defensa. Fue una acusación al silencio de los poderosos. Sus palabras olieron a jabón y a verdad. Un silencio de iglesia se instaló. El niño, que siempre fue su compás, se acercó con el dibujo en las manos y lo colocó sobre la mesa. El lápiz aún marcaba la mano temblorosa. Entonces, el contable abrió la libreta y con índice tembloroso señaló el nombre del operario, la fecha, los billetes. En la sala, la suma de pequeñas verdades conformó el mapa de la mentira. Fue como ver una tela al trasluz. Las costuras estaban donde menos se miraba. «Yo lo vi», dijo otra vez el niño, y la palabra fue como agua que deshace barro. La periodista impresa leyó en voz alta los pasajes, y la sala se llenó de olfatos. El olor del traje caro contrastaba con el olor a sudor y papel. El jefe perdió la compostura. Fue entonces cuando ocurrió el choque final, el momento dramático que siempre separa el antes del después. Con gesto violento, intentó abalanzarse hacia el contable, como quien pretende arrancar la verdad de cuajo. Sus manos, todavía temblorosas, buscaron el cuello del hombre que narraba sus pecados. «Te mato», raspó el aire, y la frase, dicha por un hombre acostumbrado a comprar silencios, resonó mortal. Dos agentes se interpusieron, lo sujetaron con la fuerza de quienes por fin deben mantener la ley frente a la costumbre. La sala estalló en murmullos, en sollozos contenidas por los puños, en manos que se apretaban sobre pañuelos. Ella cerró los ojos un segundo, y en su interior pronunció su monólogo o oración, como quien toma valor. «Señor, que mis manos no sean instrumento de venganza, sino de justicia, que la verdad que hoy nace no se apague por miedo», murmuró, y el crucifijo contra su pecho pareció inclinarse. El joven, con la voz partida por la culpa y la valentía, entregó al juez un sobre que había guardado. Dentro, una grabación, un pequeño aparato que el contable le había dado por si acaso. En esa cinta, la voz del jefe hablaba claro, ordenando pagos, prometiendo carreras, asegurando el silencio por monedas. La grabación olía a polvo y a mentira revelada. Cuando sonó en el aparato, la voz del hombre de traje llenó la sala. «Hazlo. Dime que fue ella. Aquí tienes el sobre. Y si hablas, nunca tendrás este apellido». Los oyentes se agarraron de las bancas. Unas vecinas lloraron. Otras se cubrieron el rostro. Y la fiscal palideció. Fue una revelación que ardió. La policía, obligada por médula, procedió. Pero en el momento en que se pensó que la caída del poderoso sería tan limpia como un plato recién fregado,
El hombre de traje oscuro clavó su mirada en la periodista y pronunció un nombre que nadie quería oír. Esto va más allá. Hay intereses que no figuran en estas hojas, dijo, y dejó caer un sobresellado. La advertencia fue clara. Abrirlo implicaría consecuencias que no solo alcanzarían al jefe. La sala se suicidó en un murmullo conspiratorio. Ella, que había recorrido humillación tras humillación, sintió un escalofrío en la nuca. La verdad se había descubierto. Sí, pero la red era más ancha. Había hilos que no se veían en la libreta. La fiscal, con voz firme, pidió cautela y anunció que la investigación continuaría. Los agentes se llevaron al jefe entre abucheos, mientras el hombre de traje oscuro se retiraba en silencio con su sobre intacto. Afuera, la lluvia había aflojado como si la ciudad guardara la respiración. La periodista prometió un informe completo. La maestra tomó al niño entre sus brazos, y Martina ofreció su mano a la protagonista con una disculpa como pan caliente. Pero el hombre que llegó en coche, el de abrigo y sombrero, dejó una sombra que ni la luz del día borraría. Antes de marcharse, miró a la protagonista y dijo, sin amable sonrisa, «Cuiden de sus pasos. Todo tiene precio». Su voz fue una brisa que olía a pólvora y a cuentas que aún no habían sido saldadas. La multitud salió a la calle con la sensación de haber presenciado una batalla ganada, pero con la certeza de que la guerra seguía. Ella, con el crucifijo al descubierto, sintió que su vida había cambiado. La plaza seguía mojada, pero ahora la gente no la señalaba. La lluvia parecía lavarlos a todos. Sin embargo, en el bolsillo de la chaqueta del joven apareció un papel nuevo. Una factura que no estaba en la libreta, y en letra pequeña, una dirección. Alguien, desde algún lugar alto y protegido, aún movía piezas. La historia que parecía cerrarse abría una puerta que nadie acababa de querer abrir. Y mientras la policía subía al coche con el jefe esposado, la narradora, esa mujer de manos ásperas que siempre habló en tercera persona para no quebrarse, juntó las uñas al papel y con voz que tembló y a la vez fue roca, dijo: «La verdad ganó una batalla, pero aún hay puertas que no queremos recibir». Y el hombre de traje oscuro dio un paso atrás y sonrió con labios que no prometen perdón. ¿Quién abrirá esa dirección? ¿Quiénes son los nombres que faltan en la libreta? La lluvia volvió a caer, y el crucifijo contra su pecho repicó. La ciudad respiró, pero la sombra de un sobre sin abrir quedó colgando en el aire como una amenaza. En ese instante, las puertas del juzgado se cerraron bruscamente con un portazo que sonó como un presagio, y alguien, desde la penumbra del pasillo, murmuró: «No han visto nada todavía», y la palabra quedó suspendida en la noche. Ella vio cómo el sobre oscuro tembló en manos del hombre de traje como un animal que sabe que lo han descubierto. Olió a tabaco extranjero y a promesas rotas, y supo que la verdad ya no sería apenas un dibujo húmedo guardado bajo una piedra. En la sala del juzgado, la grabación sonó, y la voz del jefe llenó el aire como trueno. «Hazlo», decía, y la frase cayó como lluvia ácida sobre su propia máscara. Hubo un segundo en que todo volvió a ser teatro, en que la plaza recordó las puertas que golpearon y los delantales quemados. Y entonces, y en ese momento, todo cambió. El hombre del sobre resultó ser enlace de una red mayor. La periodista, con su pluma como bisturí, publicó la cadena de pagos, la libreta del contable y la foto del sello. La gente volvió a la calle, esta vez con linternas de verdad, no de cuchicheos. Los policías que antes miraban para otro lado recibieron órdenes, no todas limpias, pero las suficientes, y llevaron al jefe y al enlace ante cámaras, esposados, sin la elegancia del traje que olía a mentira. La plaza olía a pan recién hecho, a tinta y a lluvia que por fin parecía bendecir. Hubo gritos cortos. «¡Mentira!» dejó de ser eco para ser confesión, y el niño, con la voz que nunca debió perder por miedo, gritó otra vez: «Yo lo vi», y su palabra fue puente. El juicio fue público. El contable lloró. La maestra declaró con voz de tiza, y la señora veterana trajo sopa para los que esperaban en la fila de justicia. Martina, que había guardado sellos como quien guarda llaves, pidió perdón por su miedo y recibió trabajo en la oficina de control, porque el pueblo aprendió que el arrepentimiento vale más cuando se transforma en reparación. La condena no fue una fiesta sin costo. El jefe perdió su casa, pagó con dinero y con la humillación que había infligido,
y sus defensores se distanciaron como barcos que huyen de la tormenta. El hombre de traje oscuro intentó desaparecer. Quiso que el sobre fuese sentencia que silenciara más nombres, pero la red que comenzó con un dibujo llevó a más hojas, y pronto aparecieron audios, cuentas y testimonios que obligaron a auditar oficinas y a traer a la luz los hilos que sostenían privilegios. Ella, que había dormido bajo puentes y conocido el barro como almohada, vio cómo la puerta de la casa se abría otra vez, no como antes, pero sí como oportunidad. Recuperó al niño en un abrazo que olía a pan y a jabón, con el crucifijo cálido contra su pecho. La ciudad la miró y algo cambió en los gestos. Las manos dejaron de señalar para ofrecer ayuda. Con lo poco que le quedó, y con donaciones que llegaron de gente que se sintió avergonzada por sus murmullos, inauguró un comedor comunitario en la esquina donde antes le habían dejado su bolsa. El lugar olía a caldo y a promesa, y en sus paredes colgó el dibujo del niño, ahora enmarcado, porque la inocencia debía celebrarse. La protagonista habló en voz baja en la inauguración, con las uñas todavía manchadas de trabajo y el delantal limpio. No busco venganza, busco que ningún niño vuelva a ser usado, dijo, y la frase fue oración y decreto. Hubo justicia restaurativa. Algunos vecinos que asusaron la calumnia se acercaron a pedir perdón. La protagonista, con la ternura de quien conoce el peso de la necesidad, perdonó sin olvidar, porque perdonar era devolver el alma a su sitio, no borrar la memoria del daño. El hijo del jefe, que se había partido en dos entre el apellido y la verdad, encontró su camino en la reparación. Se mudó lejos de la sombra del padre y dedicó su tiempo a proyectos con jóvenes, llevando en el bolsillo la lección que le costó la familia. La señora de la casa, humillada por su propio orgullo, se encontró un día frente al comedor con los ojos húmedos y pidió perdón. La protagonista le ofreció una taza de sopa y una condición: que contara la verdad a sus nietos para que la mentira no se herede. En el juzgado ella habló poco. Su defensa la llevaron otros, pero su palabra más fuerte fue el testimonio del niño y la mirada firme que había aprendido a sostener. Cuando el veredicto cayó, no celebró con júbilo sino con alivio. La verdad había ganado batalla, no sin cicatrices, y el peso del rumor se disolvía como azúcar en la taza de café. En el fondo quedó la advertencia del sobre no abierto. La lucha contra la corrupción es larga, y hay puertas que aún pedirán ser forzadas. Sin embargo, el pueblo aprendió a mirar distinto, a vigilar y a no rendirse ante los cantos de sirena del poder. En el epílogo, la narradora, esa mujer que cuenta en tercera persona para no quebrarse, recoge el crucifijo que ahora cuelga en la pared del comedor. Lo limpia con el mismo gesto con que limpiaba platos, y piensa que las lágrimas fueron río que arrastró lodo y dejó piedras pulidas. La verdad brilló más fuerte que el oro, pero no sin trabajo. Se reconstruyó la vida con manos que antes barrían y ahora cosían redes. La protagonista volvió a cuidar, pero como trabajadora formal, con contrato y respeto. La maestra recibió un reconocimiento. Martina recuperó su dignidad en la aduana, y el joven que habló a favor de la verdad encontró paz en la honestidad. Al final, la moral quedó clara como el olor del pan en la mañana. La mentira es veneno, pero la verdad, aunque cueste, cura. La justicia puede ser lenta, pero la persistencia del inocente y el coraje de unos pocos buenos hacen caer los muros. Ella cerró con su monólogo de siempre, mitad oración y mitad promesa. Señor, que no olvide que fui luz en la cocina y en la plaza, que la humildad sea mi corona. Y miró al niño que dibujaba en la mesa del comedor, ahora con lápices nuevos. La historia terminó con puertas que se cerraron y otras que se abrieron, con gente que aprendió a reparar, y con la certeza de que el perdón sana, pero no borra la lección. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.